Hola a todos, soy Adriana y hoy veremos las diferentes formas de colocar texto en Illustrator, ya sea en forma horizontal, normal, en forma vertical, dentro de un área o siguiendo un trayecto. Vamos a verlo. La herramienta de texto que tenemos acá en una ventana con todas estas opciones, y también tenemos un menú ventana, que es menú ventana texto, donde vamos a abrir la ventana de texto carácter, y se abre junto por lo general con la de párrafo, que son las dos ventanas que más nos interesan por ahora en el funcionamiento de esto. La primera opción es lo que se conoce como herramienta de texto, también conocida como herramienta de texto de punto. ¿Por qué? Porque hacemos un clic, en este caso hago un clic ahí y comienzo a escribir, ¿no? Yo con este texto puedo continuar escribiendo en esta mesa de trabajo infinitamente y pasar a la mesa de trabajo siguiente si tuviera, o continuar sobre el escritorio. ¿Por qué? Porque no tengo un final marcado en esta historia, ¿no? O sea, yo sigo, sigo y no tengo final. Si yo de repente todo esto me lo quiero deshacer, simplemente lo selecciono, lo borro con la tecla suprimir y se fue. Es decir, cuando yo comienzo a escribir con la herramienta de texto a secas, por así decirlo, que es la T, que es lo que conocemos como la herramienta texto de punto, yo hago clic y en ese punto comienzo a escribir, suelto el mouse y en ese punto comienzo a escribir de la forma en que quiera. Puedo comenzar a escribir y luego seleccionar lo que escribí, haciendo clic, mantengo apretado, vuelvo para atrás, y entonces aparece esta franja negra que me encierra la letra, que es lo que conocemos como lingote. Este lingote me está midiendo el cuerpo de la tipografía, de esa tipografía, que es lo mismo que voy a encontrar en la ventana de texto. Desde cualquiera de los dos lugares yo puedo cambiar la fuente tipográfica. La diferencia está que si yo elijo otra fuente tipográfica acá, recién la voy a ver cuando hice clic. En cambio, si la elijo desde acá, cada una de las fuentes tipográficas, el nombre de la fuente, está escrito en la tipografía que representan. Por ejemplo, la Bauhaus está escrita en Bauhaus. No tengo que hacer clic para ver cómo queda. Si quiero lo hago, pero no necesito, o sea, ya la estoy viendo, ya sé si es una tipografía gorda, si es flaquita, si tiene serifa, si no tiene serifa. Otra cosa que también veo en la ventana de carácter, que acá arriba se me complica un poco, es qué tipografías van a tener opciones, van a tener estilos y cuáles no. Eso me lo marca estas flechitas que tienen acá al costado. Por ejemplo, la Bodoni tiene un montón de estilos. Ahora, por ejemplo, la Bernard no tiene estilos. O sea, es así como está o nada. La Bauhaus no tiene estilos, ¿sí? La Arial también tiene un montón de estilos. En función del estilo, que normalmente el regular es el normal, el que siempre utilizamos, el italic es aquel estilo que me inclina el eje vertical de la letra hacia un costado, el bold es la negrita, y en algunos casos tenemos la super bold, que es la black, que es la más negrita de todas. No solamente hace al color de la tipografía y al color del texto, del bloque de texto, sino que también una misma palabra escrita con diferente tipografía o con la misma tipografía pero en diferente estilo va a ocupar diferente cantidad de espacio dentro de la composición, y eso a veces es muy importante. Otro elemento que podemos llegar a considerar tanto desde la ventana de carácter como desde la barra de propiedades es el tamaño de la fuente. El tamaño de la fuente, que en este caso lo tengo seteado en milímetros. ¿Por qué? Porque en el menú edición, abajo en preferencias, fui a unidades, fui a texto y tengo el tamaño del interlineado, lo tengo establecido, y en unidades tengo que el tipo esté en milímetros. Entonces en texto establecí un interlineado tipo, que esto también es importante, un desplazamiento vertical, que es el mismo por lo general que el interlineado, y las unidades que voy a utilizar van a ser milímetros. Entonces estos dos valores van a definir que acá el tamaño del texto me aparezca en milímetros
y que ahora cuando yo defino el interlineado, en lugar de aparecerme un interlineado en automático, que sería el que por defecto tendría que aparecer siempre, me aparece un interlineado en milímetros, ¿sí? El interlineado, en términos generales, en cualquier programa de gráfica, si yo elijo 5 milímetros de tamaño de letra y el interlineado es 5 más 2, ¿sí? Ese es el interlineado seguro en el cual las astas ascendentes y las astas descendentes no se van a tocar. El interlineado va a ser el espacio entre los renglones, entre la situación de apoyo, no el límite del lingote, sino que el lingote me está estableciendo el espacio que ocupa el asta ascendente y el asta descendente dentro de este cuerpo. Con esta misma herramienta de texto yo puedo hacer clic y empezar a escribir, o puedo hacer clic, mantener apretado, vamos a salir y vamos a volver a entrar, hago clic, mantengo apretado y arrastro y defino este pequeño rectángulo, en donde el cursor titilante se me pega acá. Y entonces, ¿qué pasa? Las palabras fluyen dentro de este rectángulo, pero cuando no entran, se me van automáticamente al renglón de abajo. Es decir, no se siguen escribiendo en toda la página, siguen a la otra mesa de trabajo, o si no tengo otra mesa de trabajo abierta, siguen sobre el escritorio. No. Acá se me quedan adentro de este rectángulo. Esta es una opción de lo que podríamos llamar texto en formato de párrafo. Y acá va a tener mucha importancia el espacio que le damos al interlineado, que va a ser la distancia que hay entre estos dos renglones, ¿sí? Acá es importante que haya un aire entre los renglones para que se pueda dar una lectura de lo que estoy escribiendo. El otro formato que tenemos es la herramienta texto de área. Para que la herramienta texto de área funcione, previamente tenemos que tener definida un área. Por ejemplo, voy a dibujar una figura cualquiera sin relleno. Entonces, por ejemplo, establezco este círculo. Entonces voy a la herramienta texto de área, me posiciono, selecciono este círculo y fíjense que el cursor se me sitúa en el centro, en la parte superior. Yo comienzo a escribir y así sigo. Y de alguna manera lo que me tengo que estar fijando en este caso es que el tamaño de la tipografía tenga una relación con el tamaño de la forma. ¿Sí? Yo empiezo a escribir, lo tengo que estudiar el texto, no es cualquier cosa. Puedo sí escribir cosas que no tengan demasiado sentido porque muy raramente se lee lo que me está definiendo el interior de una forma, pero fíjense que yo ahora, bueno, lo estoy rellenando con la letra M como para poder hacer más rápido, pero cuando yo haga clic y termine de escribir, el objeto me quedó definido por el texto, ¿sí? Esa elipse que yo dibujé desapareció, por más caracterización que le haya dado. Después vamos a ver cómo de alguna manera, si yo quiero conservar la forma del contorno, puedo llegar a conservarla, pero por ahora lo que me define una forma es justamente el texto en forma de área. Entonces, la herramienta texto de área necesito tener previamente dibujada una forma. La forma la puedo dibujar con cualquiera de las herramientas forma que tenemos acá en Illustrator, cualquiera de ellas, o también una forma que defino con la pluma. ¿Sí? Yo puedo definir un corazón o no sé, lo que se me ocurra, una flor y escribir ahí adentro. O sea, puede ser un dibujo de Illustrator o una forma de alguna de las formas existentes. Si yo quiero generar un texto en forma de párrafo, la opción por lo general más utilizada es la primera, o sea, utilizo la herramienta texto dentro de un rectángulo. La herramienta de texto en trazado. La herramienta de texto en trazado también, al igual que la herramienta de texto de área, necesito una forma previa. Es decir, necesito un trazado que me la defina. Por ejemplo, si yo tengo dibujo este círculo al que le voy a dar un color de contorno y le voy a quitar el relleno, y vengo con la herramienta texto de trazado y me posiciono nuevamente sobre el trazado que lo tengo seleccionado. Es algo muy parecido al proceso que hice acá, pero con la diferencia que en este caso voy a empezar a escribir
sobre el trazado. ¿Sí? Y así puedo seguir pegando toda la vuelta. Este trazado también puede ser un trazado que lo puedo tener dibujado con la pluma. ¿Sí? O sea, yo con la pluma puedo hacer un trazado y cuando vengo con la herramienta texto en trazado, me posiciono sobre este trazado y comienzo a escribir. En cualquiera de todos estos casos, siempre que estoy con el cursor, que es esta rayita que está acá titilante, puedo hacer clic, mantengo apretado y arrastro, vuelvo para atrás y desde la ventana de texto puedo cambiar la fuente tipográfica, puedo cambiarle el tamaño a la fuente tipográfica, ¿sí? En este caso le di una fuente tipográfica gigantesca, ahí estamos. Puedo cambiarle el color a la tipografía, ¿sí? El color de la tipografía, que lo voy a cambiar como el color de una forma. Puedo definir una tipografía que en algunos casos voy a poder definir tipografías que tengan contorno pero que no tengan relleno. No todas las tipografías me aceptan esta situación, ¿sí? Y cuando yo hago clic, al igual que me pasaba acá, el trayecto queda definido por el texto, ¿sí? El trazado desaparece. Esto es un poco la introducción a lo que es el manejo básico de texto en Illustrator. Es decir, tenemos 3 herramientas de texto horizontal, las mismas que se repiten en el caso del texto vertical, que son estas 3 que tenemos acá. Y que vamos a tener en estas variantes, ¿sí? Siempre que tenemos texto en área, tenemos que tener primeramente definida el área, y siempre que tenemos texto en trazado, tenemos que tener previamente definido el trazado. Si te gustó este video, dale me gusta, déjame tu comentario y suscríbete para que puedas seguir subiendo más contenido. Nos vemos.